De Krebs. El ciclo de Krebs se nombra después de su descubridor Hans Krebs. También se conoce como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen ATP, trifosfato de adenosina, un portador de descarboxilación de energía de la coenzima para las células. El residuo bajo la forma de dióxido de carbono también se produce así como otros equipos de reactivos usados para regenerar la reacción original. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial en eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Glicólisis, oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. La glicólisis, el proceso de partir una molécula de la glucosa del 6-carbono en dos moléculas del piruvato del 3-carbono, se conecta al ciclo de Krebs. Para cada molécula de la glucosa respirada, las reacciones del ciclo ocurren dos veces, mientras que se forman dos moléculas del ácido pirúvico. La glicólisis es una reacción anaeróbica que ocurre en el citoplasma de la célula. El descanso de las reacciones en la respiración celular es aerobio, por lo tanto, requiriendo el oxígeno y ocurre en las mitocondrias de la célula. Las moléculas del ácido pirúvico del 3-carbono se convierten a una molécula del 2-carbono, sujetada a la coenzima A llamada CoA del acetilo, vía del proceso de la oxidación del piruvato. Es el producto del CoA del acetilo que incorpora el ciclo de Krebs. Pasos en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un equipo a circuito cerrado de reacciones. 1. El CoA del acetilo del 2-carbono se combina con un ácido oxalacético del 4-carbono y se hidroliza para producir una composición del 6-carbono llamada ácido cítrico o citrato. El citrato entonces se convierte en el isocitrate, un isómero del 6-carbono del citrato deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. Se oxida isotrate y la descarboxilación. Ocurre una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se produce para formar otro dinucleótido, NADH. Con el retiro de la molécula del carbono se produce el acetoglutarato de la molécula del 5-carbono. 4. Se oxida la molécula del acetoglutarato. NAD+ se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula del carbono, la molécula del 4-carbono, producida combinada con la coenzima A, formando la composición inestable del CoA del succinil. 5. Un grupo del fosfato reemplaza la coenzima A en el CoA del succinil, que entonces se transfiere a ADP, difosfato de adenosina, para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre GDP, difosfato de la guanosina, para formar GTP, trifosfato de la guanosina, en algunas células. La molécula del 4-carbono que pertenece se llama succinato. Productos y funciones del ciclo de Krebs. Para un ciclo, 2 moléculas de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de ATP o de GTP se producen. Cada molécula de la glucosa produce 2 moléculas de CoA del acetilo, suficiente para 2 ciclos. Estos productos se pueden multiplicar por 2 para producir el rendimiento de la por glucosa, aunque solamente un ATP o GTP se produce directamente por ciclo. Los productos NADH y FADH2 pueden producir el ATP o GTP en otro proceso de la respiración celular llamada la fosforilización oxidativa. La función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP o GTP. El ciclo es también central a otras reacciones biosintéticas donde los intermedios producidos se requieren hacer otras moléculas, tales como aminoácidos, bases del nucleótido y colesterol. El ciclo de Krebs se encuentra en todas las células que utilizan el oxígeno, combinando con el proceso de la fosforilización oxidativa.
El ciclo de Krebs produce la mayoría de energía usada por las células aerobias, con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos, que son mayores del 95%. Cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez, para formar ATP en un proceso llamado quimiosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosis constituyen la fosforilación oxidativa. Entrega de electrones por NADH y FADH2. Los acarreadores de electrones NADH y FADH2, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD y FAD, que pueden ser utilizados en otros pasos de la respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones. De este bombeo se establece un gran gradiente electroquímico.